Gracias, presidente, con su permiso. Muy buenos días tengan todas mis compañeras y compañeros diputados. Saludo también con mucho gusto a las personas que el día de hoy nos acompañan aquí en este recinto y a las que nos ven a través de los medios digitales. Acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan varios artículos a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, para que en los procedimientos de sanción ordinarios y especiales se cuente con las medidas cautelares expresas en ley y la autoridad administrativa electoral local cuente con facultades para suspender de inmediato el uso de recursos de cualquier especie en precampañas, campañas o en la actividad ordinaria cuyo origen se desconozca, conforme a la siguiente exposición de motivos. El basamento constitucional que determina la competencia y regula los procesos electorales y campañas electorales, tanto federales como locales, es el artículo 41, fracción tercera, apartado C, de la Carta Magna. Por otro lado, las autoridades electorales administrativas en el proceso electoral, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberán desempeñarse con profesionalismo y bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, lo cual debe ser observado en la sustanciación de los procedimientos sancionadores que desahogan dichas autoridades. Así, los artículos 464 y 470 y correlativos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regulan los procedimientos ordinario y especial en materia sancionadora por irregularidades o incumplimiento a las disposiciones electorales. Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato regula el procedimiento ordinario sancionador en los artículos 361 a 369, en tanto que el procedimiento especial se regula por los numerales 370 a 380. En lo que interesa a la presente iniciativa, la ley electoral local, tanto en el artículo 367 como en el artículo 373, establece que ambos procedimientos, si la Unidad Técnica Jurídica y de Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá en la Comisión de Quejas y Denuncias y una vez aprobada por esta, se procederá a su imposición. Sin embargo, la ley electoral no refiere qué otros requisitos y cuáles serán en específico las medidas cautelares, menos aún menciona si se permite la aplicación de solo una o varias medidas a la vez, por lo que tales omisiones, a nuestro parecer, generan inseguridad jurídica a los justiciables en esta materia, ausencia de legalidad en cuanto a la falta de especificidad de las medidas cautelares y violación al principio de proporcionalidad, puesto que no se establece en la ley vigente que deben ajustarse al principio de proporcionalidad y racionalidad, lo que significa que la o las medidas cautelares impuestas deben corresponder al daño o perjuicio posible o causado, o bien que se deben considerar los beneficios obtenidos por quien vulnera las disposiciones electorales, la ley, acuerdo, lineamiento o resolución, y que además el acto de imposición esté debidamente fundado y motivado a efectos de que la medida sea estrictamente la necesaria, sea idónea y se corresponda con el daño generado. Porque es de derecho conocido que las medidas cautelares tienen por objeto evitar un daño o perjuicio de difícil reparación o que sea irreparable, así como la violación a derechos humanos de terceros, aplicándose en su concesión la apariencia del buen derecho y en su caso la indemnización correspondiente. Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional tiene la plena convicción de que en observancia a los derechos fundamentales de todo justiciable en materia electoral, toda medida cautelar debe tener ciertos presupuestos para su procedencia, estar establecida en ley en forma específica, regularse su imposición y estar fincada en los principios de proporcionalidad y racionalidad, en forma similar a los procesos penales, debido a que es conocido que los principios del derecho penal sustantivo implican mutatis mutandi a los procedimientos sancionadores, cualquiera que sea la materia, y la electoral
no es la excepción. Es por eso que la presente iniciativa propone los presupuestos de procedencia de la medida cautelar y su tipología, así como su regulación bajo el principio de proporcionalidad, para abonar a la certeza y seguridad jurídica que se deben observar en los procedimientos ordinario y especial sancionadores electorales en nuestra entidad. La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 209 del Poder Legislativo de este Estado de Guanajuato. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente decreto. Primero, se reforman el párrafo cuarto del artículo 367 y el último párrafo del artículo 373 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Artículo 367, cuarto párrafo. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal valora que deben dictarse una o varias medidas cautelares establecidas en esta ley, lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias, puntos suspensivos. Artículo 373, último párrafo. Si la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del mismo plazo de 48 horas en los términos establecidos a los artículos 357, 367 bis y 367 ter de esta ley. Segundo, se adicionan los artículos 367 bis y 367 ter a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Artículo 367 bis. La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva podrá imponer una o varias medidas cautelares cuando concurran las circunstancias siguientes. Primero, se hayan admitido la denuncia. Segundo, medie propuesta aprobada de la Unidad Técnica a la Comisión de Quejas y Denuncias. Tercero, se considere que el acto o actos irregulares puedan causar daños o perjuicios de difícil reparación o cuando de consumarse la acción o la omisión sea irreparable la violación a la ley o derechos humanos de terceros. Artículo 367 ter. La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva podrá imponer en este procedimiento una o varias de las medidas cautelares siguientes. 1. El cumplimiento inmediato de un acuerdo, lineamiento o resolución debidamente notificada. 2. Suspender de forma inmediata la admisión de recurso de cualquier especie provenientes o aportados por particulares. 3. Suspensión inmediata de gastos de precampaña o campaña. 4. Cese inmediato de actos de precampaña o de campaña o de emisión de propaganda electoral. 5. Suspender la difusión por cualquier medio escrito, en imágenes, verbales o tecnológico, de expresiones calumniosas o denigrantes a las personas. 6. Suspensión y retiro de imágenes, datos de voz por cualquier medio o evento en el que se haga utilización de niñas, niños y adolescentes en actos de precampaña o campaña, aún existiendo consentimiento de los padres y consentimiento informado del menor, cuando se denigre o afecte su personalidad. 7. Suspensión inmediata de ejercicio de recursos públicos que sean utilizados como financiamiento destinado para que precampañas o campañas o cualquier actividad ordinaria de los partidos políticos o candidatos, así como la utilización de recursos humanos. 8. Suspensión inmediata sobre recepción o ejercicio de recursos financieros, humanos o de cualquier especie que provengan de particulares. 9. Protección, aseguramiento y resguardo de documentos públicos o privados de la autoridad electoral que la autoridad electoral ordene. 10. Cese de emisión por cualquier medio de comunicación de competencia estatal de propaganda gubernamental. 11. Suspensión de operaciones mercantiles, contratos o cualquier otro acto jurídico o de hecho de competencia estatal. 12. Cese de cualquier conducta que a juicio de la autoridad electoral afecten la igualdad. 13. Cese de actos que afecten la paridad de género. 14. Suspensión de actos o omisiones que generen violencia política.
15. Cese inmediato de actos de violencia física o psicológica sobre candidatos simpatizantes o adherentes. 16. Suspensión de recepción y ejercicio de recursos de cualquier especie cuyo origen se desconozca. 17. Suspensión de programas sociales o acciones de gobierno de carácter estatal o municipal. 18. Conservar en reserva la información que por ley debe tener tal carácter que constituya datos personales o información sensible. 19. Orden de otorgar de forma inmediata información que requiera la autoridad electoral conforme a las disposiciones establecidas en la ley electoral y la ley de acceso a la información. 20. Inclusión o registro preventivo de personas. 21. Inscripción preventiva de una organización política. 22. Suspensión de expulsión de candidatos, candidatas, afiliados o adherentes a un partido político. 23. Registro preventivo de candidatos o candidatas. 24. Suspensión o registro de candidatos o candidatas cuando se considere que se vulnera la paridad de género. Y 25. Cualquier otra que la autoridad electoral estime conveniente conforme a la naturaleza de los hechos, materia del procedimiento sancionador. La autoridad electoral podrá imponer una o varias de las medidas cautelares, pero deberán ser proporcionales y razonables a la conducta o conductas al daño causado o los perjuicios que se pudiesen ocasionar o al beneficio obtenido por el infractor. Las medidas de suspensión de ejercicio de recursos de financiamiento público o privado, ordinario o en campañas, cuando se presuma que han rebasado los límites de gastos con recursos estatales fijados por la autoridad competente, se desconozca su origen o que pueda tener origen ilícito. Deberá ser ordenada de inmediato y se deberá requerir al partido político y o al candidato o la candidata a que rindan un informe dentro de las 72 horas sobre el ejercicio de estos recursos. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Se turna la